Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. En el video de hoy vamos a explicar teóricamente en qué consiste el método de aproximación de Newton. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver todos los videos del curso de cálculo diferencial. Esta es una explicación teórica sobre el método de aproximación de Newton para raíces de funciones. En el siguiente video ya vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica este método para obtener las raíces de funciones. Raíces de una función. ¿Qué es la raíz de una función? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Bueno, esto definitivamente pues no es la raíz de una función. Pero esto sí es la raíz de una función. Si C es un número real que pertenezca al dominio de la función, nosotros al comienzo del curso hablamos que es un dominio, que es un rango, cómo se obtiene. Bueno, si C es un número real que pertenezca al dominio, de tal forma que la y asociada a ese C, es decir, f de C, recuerden que para todo x hay un y, para ese C del dominio, su valor asociado en el rango es 0, entonces decimos que C es una raíz de la función. No es nada complicado de entender, el problema es hallarlo. Estoy procesándolo, no mames, no te entiendo, güey. Simplemente lo que estamos buscando es que las raíces de una función son aquellos números cuya imagen es 0. Aquellos valores del dominio que están asociados con 0 en el rango. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Esta es una función raíz cúbica. Inmediatamente nos damos cuenta que 1 es una raíz, es más, la única raíz que tiene, el 1 de esta función. Esta función, si no estoy mal, es y igual a raíz cuadrada de x menos 1. Esta función tiene dos raíces. Una de ellas es 2 con algo y la otra es menos 2 con algo. Esta es una función cuadrática fácil de hallar. Nosotros en bachillerato nos enseñaron una ecuación que nos permite cómo obtener las raíces de una función cuadrática. No todas las funciones tienen raíces. Por ejemplo, véase que esta no tiene raíz, no tiene ningún valor de x asociado con y igual a 0, porque entre otras cosas no cruza o no intersecta el eje x. Porque las intersecciones con el eje x y vale 0. Bueno, ecuaciones para hallar raíces. Las funciones lineales o afines de esta forma tienen una forma para hallar sus raíces, que son de esta manera. Y las funciones cuadráticas, que son de esta forma, la ecuación para hallar sus raíces es de esta manera. Pero hay unas funciones que no son tan fáciles de hallar las raíces. Este es un buen ejemplo. ¿Cuántas raíces vemos? Vemos 1, 2, 3 raíces. Porque vemos de que se cortan el eje y en 3 puntos. Ahora, el método de aproximación de Newton fue publicado o escrito más o menos en 1671. Ya antes había sido escrito por alguien más, pero no fue tan famoso su explicación. Entonces, en 1671, más o menos una imagen que representa cómo era Inglaterra en esa época es. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esas raíces? O cómo Newton puede acercarse, aproximarse a esas raíces. Voy a suponer que este número es R. Tomemos un intervalo del dominio, desde A hasta B. F de A, es decir, el valor asociado a A es este, y el valor asociado a B es este que vemos acá. Entonces, dado un intervalo del dominio, todos los x del dominio generan un intervalo en el rango, porque la función es continua. Entonces, para todos los x que hay desde A hasta B, existe un y que está desde f de A hasta f de B. Ahora, lo interesante es lo siguiente. En el dominio tengo ese intervalo, desde A hasta B. En el rango tengo el intervalo desde f de A hasta f de B. Pero notemos que f de A es negativo y f de B es positivo. Pero ¿para qué sirve esto? Para garantizar que el 0 en y, es decir, el 0 en el rango, está en ese intervalo. Profe, ¿por qué? ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Muchacho, porque estoy buscando precisamente eso. Estoy buscando que haya un x asociado con 0 en el rango. Y esa x es la raíz. Entonces, por eso acá, en este método, me doy cuenta de que sí puedo garantizar que va a existir un c que pertenezca a este dominio, de tal manera que ese c está asociado con 0. ¿Cómo lo sé? Porque la función es continua. Si aquí hay x asociados para valores negativos y aquí hay x asociados con valores positivos, debe haber al menos un valor asociado con 0. Aquí ya comienzo a explicar el método de Newton. El x1 es lo más cercano posible a R. Como no se conoce R, entonces es muy difícil saber qué tan cercano es, porque si supiera R, pues no tengo necesidad de hacer nada de lo que voy a hacer a continuación, porque ya lo conozco. Entonces busco un x1 lo más cercano a R. Entonces tomé este x1 y trazo la tangente en ese punto de la gráfica. x1, f de x1, porque ese es un punto, es este punto de acá. Es x1 con f de x1 y trazo la tangente. Al trazar la tangente me doy cuenta que intersecta en el eje x.
ese intersecto con el eje X lo voy a llamar X2. Y repito el procedimiento. Como ese es X2, entonces voy a trazar otra tangente en otro punto de la gráfica, en el punto X2, f de X2, como lo vemos ahí. Pero esa tangente otra vez vuelve y se corta en el eje X en X3. Y notamos de que a medida que hago este procedimiento me estoy acercando a R. Entonces el X1, el X2, el X3 se van aproximando a R, que es lo que me interesa. La ecuación de la recta tangente, sabemos de que pendiente es el cambio de la Y sobre el cambio de la X. El cambio de la Y sería Y menos f de X1, donde Y sería un valor cualquiera de Y, y X un valor cualquiera menos X1. Pero la pendiente en este caso es la derivada de la función. Entonces, la derivada multiplicada por la diferencia de las X, que es lo que vemos acá, va a ser igual a la diferencia de la Y. Entonces, para cada una de las rectas tangentes voy teniendo estas ecuaciones que vemos acá. Y menos f de X, n, vamos a suponer que es un n para los números naturales, 1, 2, 3, 4. Va a ser igual a la derivada evaluada en ese mismo x u n multiplicado por x menos x u n. Así para cada una de ellas. Bueno, profe, yo sé que geométricamente x2 es la intersección de la recta tangente con el eje x, pero ¿cómo hago para hallarla con fórmula? Se hace de la siguiente manera. Ya sabemos de qué es la recta tangente. Como la recta intersecta al eje x, pues lleva a valer 0. Y esta x que yo despeje es el x2, porque yo voy a hallar el x2 asociado a la recta, no a la función, que ahí es donde está el problema, asociado a la recta que cruza al eje x. Entonces 0 menos f de x1 igual todo lo que vemos acá. Como el 0 ni suma ni resta, pues quedaría menos f de x1 y esta derivada, esta pendiente pasa a dividir, como la vemos acá. Entonces, ¿qué me queda? X menos x1. ¿Y qué voy a hacer con este x1? Lo voy a pasar a sumar. Entonces me queda x1 menos f de x1 dividido en la derivada evaluada en x1. Y ese va a ser mi x2. Y si sigo así, 2 horas después, siguiendo así, voy a obtener siempre esa fórmula. Que para hallar el xn más 1, es decir, el x que se aproxima a r, se va a obtener con esta fórmula. Profe, ¿cómo sabemos cuándo llegamos? Bueno, llegamos a medida que este f de xn se acerque lo más posible a 0. Profe, ¿por qué a 0? Porque recuerden que yo estoy buscando un x del dominio que evaluada en la función me dé 0. Entonces yo estoy buscando es eso, que eso me dé 0. Si le da 0, perfecto, llegó. Pero por lo general hay ejercicios donde nunca uno va a llegar. Pero entonces uno toma cierta aproximación. Uno dice, bueno, ya estoy muy cercano porque esto que está acá, esta fracción da muy cercano a 0. Le puede dar 0,0000001. Ya uno dice, no, ya soy muy cercano. Ya este x que estoy obteniendo acá es muy cercano al valor de x, que es la raíz de la función. Espero que hayan aprendido mucho, sobre todo en la parte teórica, que es lo que estamos haciendo con el método de Newton. ¿Por qué se aplica ese método de Newton? Se aplica porque es una forma muy rápida para acercarse a las raíces de ciertas funciones. En el siguiente video vamos a hacer ya ejemplos prácticos de cómo se utiliza la aproximación de Newton. Los invito a que visiten mi página web y que se suscriban a mi canal de YouTube. Muchas gracias.